tema, hago contacto y me da mucho gusto, como siempre, con Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia de la Ciudad de México. Salvador, muchas gracias, como siempre. Muy buenos días. Buenos días, Mónica. Estoy a tus órdenes. Gracias. Escuché el reportaje. Gracias, Salvador. Pues bueno, una de las oficinas que no para y que no ha parado de trabajar y que ha atendido con especial sensibilidad los temas de violencia de género, las denuncias y el acompañamiento a muchas víctimas, pues es esta figura que está a tu cargo, el Consejo Ciudadano. ¿Cómo lo están enfrentando y cómo ves los números tú en este momento, sobre todo en torno a las denuncias, la atención? Bueno, en principio las cifras que citó la secretaria de Gobernación son las cifras del Consejo Ciudadano. Ese mismo día tuvimos una reunión vía digital y ahí presentamos nosotros en abril lo que era la tendencia en ese momento. Ahora hay que aclarar dos puntos. Primero, para saber en definitiva y sin duda alguna si ha aumentado la violencia, tendríamos que tener el universo de los datos. El Consejo Ciudadano espera presentar el próximo martes un reporte mediante el cual analicemos cuál es la diferencia entre la cifra negra, el universo de los datos y los datos que se reportan. Los datos se reportan de dos maneras. Uno, las carpetas de investigación que se abren, las atenciones que son solicitadas, por ejemplo, a los lugares donde se atienden en las diversas fiscalías en cada una de las entidades, y los que tiene el Consejo Ciudadano, que son reportes telefónicos. Y en estos últimos sí hay que subrayar que, contrastando abril respecto de marzo, el Consejo tiene en llamadas telefónicas de violencia familiar y de género, porque aquí convergen en buena parte, y ahorita explico por qué, si me lo permites. Básicamente tenemos un aumento de 383%, un aumento de un mes contra el otro. Un aumento de 383% en un mes aproximadamente, ¿mencionas? Comparando abril contra marzo. Ok, híjole, pues 383% es un universo inmenso. Ahora, Salvador, ¿es verdad que el tema, y lo hemos comentado tú y yo aquí en este espacio una y muchas veces, desde hace ya muchos meses, el tema de la violencia de género, pero es algo que también es real? Muchas veces cuando hablamos de violencia intrafamiliar, pensamos en las mujeres y pensamos en los niños. Por supuesto, son las principales víctimas, o al menos las que más visibilizadas están. Se habla poco, muy poco, de la violencia intrafamiliar que se ejerce contra los hombres. Y no me refiero a los niños, a los hijos, por supuesto que me refiero a eso, pero cuando se habla de violencia de una pareja, también existe esta capacidad de una mujer de violentar a un hombre, y los hombres denuncian menos. Esa es una investigación que creo que es fundamental, porque dentro de los números negros de los que tú hablas, este sector de la sociedad también debe de tener un apartado importante. Bueno, de hecho, lo que hace el Consejo es en buena parte recibir esa porción de la cifra negra. En el caso de los varones está muy claro que 1 de cada 10 es víctima de los reportes que también nosotros. Y por supuesto en violencia familiar, ahí lo mencionas también con mucha exactitud, está el asunto de que a veces los niños son víctimas de ella, pero lo son más vulnerablemente las niñas, las adolescentes, las mujeres y las adultas mayores, las mamás. Lo son a veces a costa de sus propios hijos. Tenemos casos muy recientes que así lo señalan. Aquí lo que hay que indicar que respecto de una valoración objetiva, contundente, necesitamos analizar la diferencia entre el universo de datos que puede ser una resta, que estamos en eso trabajando para presentarlo el próximo martes, que se cumple un mes de la campaña No Estás Sola. Hay que presentar una resta de ese universo de llamadas y de las carpetas de investigación, por ejemplo, y eso ya te va a dar un indicador muy claro. Entonces nosotros estamos trabajando en eso e identificando que sí hay posibilidades de contener la violencia. No tiene que ser, Mónica, una fatalidad que por el confinamiento simplemente sigan aumentando los reportes o, en su defecto, las denuncias, la apertura de carpetas de investigación. El gobierno de la Ciudad de México ha implementado varias campañas para denunciar
la violencia dentro del confinamiento. Hay algunas tiendas de conveniencia que incluso se han sumado a algunas de estas campañas para que se hagan las denuncias con ciertas frases, con ciertas claves. ¿Cómo se suma el Consejo Ciudadano o cómo está interviniendo el Consejo Ciudadano para atender estas denuncias alternativas? En esta campaña no está sola. El Consejo Ciudadano se constituye en el primer eslabón de una cadena de auxilio y de servicio. En esa cadena, en alianza con la Secretaría de las Mujeres, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia, pero también con las LUNAS, los centros de atención que hay en todas las alcaldías, los centros de justicia para la mujer, los CEPAVIGES, que son centros especializados de atención a las mujeres, y también la posibilidad en casos críticos de canalizar a una casa de emergencia, un refugio, está dispuesta en esta cadena de servicio. Entonces, el Consejo Ciudadano, si recibe una llamada de urgencia definitiva, la traslada al 911. El 911, si recibe una llamada de riesgo bajo y medio, la traslada al Consejo Ciudadano. Entonces, estamos trabajando con estas instancias para atender estas llamadas. Sí es muy importante que se sepa, que todos conozcamos que las mujeres no están solas y que también nos ayudan los testimonios de terceras personas, sobre todo han sido mujeres, que denuncian agresión contra otras mujeres. Claro. Salvador, yo quiero aprovechar esta vuelta contigo, sobre todo aprovechando que eres abogado, que eres penalista, que te dedicas a este tema, porque tenemos en la Ciudad de México un caso que presentábamos ayer de una mujer que mata a su esposo harta en la alcaldía de Iztacalco, mata a su esposo cansada de ser maltratada por él. Lo mata y luego va y le avisa a la policía, ella se entrega, se dice culpable, entrega el cuerpo de su marido y entonces aquí tenemos un caso de una víctima que se convierte en victimario. La ley, te pregunto yo, ¿qué trato le da a este tipo de casos? ¿La vamos a tratar como una víctima que se defiende o la vamos a tratar como una homicida? Bueno, por supuesto, ahí va a depender de la habilidad de su abogado. Estoy seguro que en un contexto donde se reivindica de manera robusta y consistente el tema de género, va a tener una oportunidad mayor de que aquellos eximientes, aquellos atenuantes que prevé la ley, como son los que tú ya mencionaste, le van a facilitar una defensa distinta. Así que es altamente probable que no tenga una sentencia que implique un castigo que sería equivalente al de un homicidio doloso sin que hubiera algún atenuante. Así que en esta condición, tanto de la narrativa institucional, social, como la propia narrativa legal, que tiene que haber un compromiso de demostrar el daño de las partes, yo creo que tendrá una sentencia distinta de aquella que podría esperarse hace 20 o 30 años, sin duda alguna. Y te lo pregunto porque en este tiempo de confinamiento seguramente casos como este, si no es que ya los estamos viendo, los vamos a empezar a ver de manera más común, Salvador. O no sé si ya exista algún tipo de mujeres que empiezan a convertirse en victimarias sin llegar a consumar un homicidio, pero que empiezan a convertirse en algún tipo de victimario en legítima defensa. Bueno, ha ocurrido, inclusive históricamente hay algunos incidentes muy famosos. Recordarás Elvira Luz Cruz hace unos 35 años, donde ahí no se trata del marido, se trata de una situación extrema de pobreza y de miseria, en donde la victimaria condena a muerte con su acción a sus 3 hijos. Entonces hubo una reflexión histórica desde el punto de vista penal y también social sobre ese caso. Entonces yo creo que lo que va a ocurrir es que vamos a tener de todo tipo de evidencia para demostrar que tanto las reglas que teníamos antes del confinamiento como las que tenemos que construir, no solo penalmente, sino como sociedad, tienen que modificarse. Ya sabemos que ya se modificó buena parte de todo y eso va a impactar necesariamente muchas formas de valoración penal, social, de política pública relacionada precisamente con la desigualdad, con el género y con la violencia familiar. Pues sin duda. Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Como siempre, gracias. Es un gusto platicar contigo. Muchas gracias, Mónica. Gracias, muy buen día. Y es momento de hacer nuestro primer corte comercial. Regresamos en un momentito más. Es de mañana, no se vaya, estamos arrancando.